Respetado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar viendo la parashá Vayeshev, que significa y se estableció o y se asentó. Esta parashá es cuando Jacob se estableció definitivamente en la casa de sus padres, en la tierra donde él había nacido. Cuando Jacob llegó ahí, llegó con su familia y posteriormente sus hijos comenzaron a crecer. Él amaba mucho a su hijo Yosef, era el hijo que más amaba. Entonces sus demás hijos, los hijos de Lea, comenzaron a sentir muchos celos por él, porque él tenía sueños proféticos en donde él veía como todos se inclinaban alrededor de él. Después de esto, su padre le regaló una túnica y era una túnica muy bonita, era de muchos colores. Entonces sus hermanos al verlo le arrancaron la túnica un día en el campo y lo arrojaron a un pozo. Posteriormente llenaron la túnica de sangre y le dijeron a su padre Jacob que su hijo Yosef había sido atacado por un animal y Jacob sufrió mucho por esta razón. Después de eso ellos tomaron a Yosef, lo vendieron a unos comerciantes ismaelitas que se lo llevaron hasta Egipto. Ellos se lo vendieron a un egipcio que se llamaba Potifar. Potifar lo tuvo durante varios años en su casa y lo trató como un siervo, pero al crecer Yosef, la esposa de Potifar se enamoró de Yosef. Entonces un día que Potifar no estaba en su casa, ella trató de seducirlo y Yosef se negó. Entonces ella, muy enojada, le arrancó la túnica a Yosef y le dijo a su marido que él había tratado de abusar de ella. Potifar le creyó a su esposa y tomó a Yosef y lo llevó a la cárcel. Después de esto, Yosef estuvo varios años en prisión, pero gracias a que él podía interpretar los sueños de las personas, fue que uno de los presos lo ayudó a salir, lo presentó con el faraón, y aquí comienza toda la historia, porque gracias a que él sufrió mucho durante todos esos años que estuvo en la cárcel, él fue preparado por Elohim para cumplir con algo muy grande que él tenía preparado. Entonces vino la hambruna sobre Egipto y gracias a Yosef su familia se salvó de la hambruna. Y esto es la parashá Vayeshev, se estableció. Espero que les guste. Yo soy la Ajot Raquel Núñez y esto es Bajo el Talit de Yahshua. Yahweh los bendiga y comenzamos con la parashá. Toda Rabá. En esta ocasión vamos a ver la parashá Vayeshev, que significa y se asentó o y se estableció. Esta parashá va desde Génesis 37:19 a Génesis 40:23. Se estableció. Es todo lo contrario. Esta parashá es un reflejo del caminar de todo israelita. Cuando está en movimiento avanza y cuando se establece creyendo que ya lo tiene todo, es cuando se estanca. Porque para prosperar y tener éxito hay que avanzar, no importando los fracasos ni lo que la gente diga que somos. Lo que nos define es lo que hacemos. El éxito no es llegar a ningún lugar y establecernos allí confiando en las riquezas o en las posesiones materiales del mundo. Eso no nos hace sentir seguros. Al contrario, el éxito es caminar en contra de la corriente de este mundo y así conseguir los tesoros del cielo. Porque los tesoros de la tierra son corruptibles y se van desgastando con el tiempo, pero los tesoros celestiales son de valor incalculable y la herencia de nuestro Elohim es la vida eterna.
comenzando con esta parashá, Yosef o José, el hijo de Jacob, tuvo que peregrinar para ir consiguiendo las bendiciones que Elohim le iba dando una por una. Esta parashá es la número 9 de 54 porciones de la Torá. Y en la primera parte, o Aliyá, veremos cómo Jacob, después de la muerte de su esposa Rachel, se establece en la tierra de su padre Isaac. Jacob pone como primogénito a su hijo Yosef, dándole una túnica real de colores. También veremos los sueños proféticos que tuvo Yosef. En la segunda parte veremos cuando sus hermanos celosos lo vendieron. También veremos su llegada a Egipto. En la cuarta aliyá se narra la vida de Yehudá, el hermano de Yosef. En la quinta parte veremos cómo Yosef es comprado por Potifar, un egipcio. Y en la sexta y última parte, la esposa de Potifar se siente atraída por él y por esta razón él es llevado a la cárcel. También veremos cómo Yosef conoce al copero y el panadero real y les interpreta sus sueños. En esta parashá, Jacob se estableció en Canaán. Él se quedó aquí permanentemente hasta que Yosef, el hijo de su esposa Rachel, cumplió 17 años. Él era el criado por los hijos de Bilha y por los hijos de Silpa, que eran las dos siervas, porque sus hermanos lo aborrecían. Por ser el hijo de Rachel, la esposa más amada de Jacob, lo miraban como a un siervo, y en vez de mirarlo como a un hermano. Jacob o Israel amaba más a Yosef que a todos los demás hijos que él tenía, porque él era el hijo de su vejez, y él convivía con él mucho más que con los demás hijos. Tiempo después, Yosef recibió de su padre una túnica de muchos colores, y sus hermanos le aborrecieron todavía más por esto. Yosef obedecía a su padre y lo honraba. Él creció recibiendo la instrucción de Elohim por medio de su padre Jacob. Yosef le informaba a Jacob sobre sus hermanos, porque ellos hablaban mal de él, porque ellos no podían hablarle pacíficamente. Al pasar el tiempo, Yosef tuvo un sueño en donde estaban atados manojos en medio del campo. El manojo de Yosef estaba derecho y se levantaba, mientras que los manojos de sus hermanos estaban alrededor de él y se inclinaban ante su manojo. Cuando les contó, lo aborrecieron todavía más, diciéndole: ¿reinarás tú sobre nosotros? Entonces ellos le odiaban. Yosef no tenía la culpa de tener sueños proféticos, ya que estos sueños venían de parte de Elohim. Tampoco tenía la culpa de que Jacob lo amara más por causa de su madre Rachel, ya que el matrimonio que había tenido con Lea había sido producto de un engaño. Labán había engañado a Jacob porque a Lea le correspondía haberse casado con Esaf. Después tuvo otro sueño Yosef, en donde el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. Cuando se lo contó a su padre Jacob, él le dijo: ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre se quedó meditando todas estas cosas. En Yohanan o Juan 14:23 está escrito: Yahshua dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Yosef y Jacob se tenían un amor incondicional y eran muy unidos como padre e hijo. A diferencia de los hermanos de Yosef, los hijos de Lea se sentían desplazados, así como Lea se sintió menospreciada al lado de su hermana Rachel. Así los hijos de Lea se sentían menospreciados. Ellos sentían celos y envidia del hijo de Rachel, y ya todos se habían puesto de acuerdo contra él, porque Jacob lo había puesto como el heredero y como el jefe de su casa. La túnica larga y de colores era una prueba de que a él le había otorgado la primogenitura.
Así marcó a su hijo en vez de a Reubén, que era su hijo primogénito. Él perdió su primogenitura porque él se acostó con la concubina de su padre. Él durmió con Bilha y así perdió la primogenitura. Entonces esta pasó a manos de Yosef. Ahora el orden había sido alterado y cambiando por un orden profético, como está en Génesis 48, 17 al 20. Cuando Jacob le dio la bendición a Efraín y a Manasés, hijos de Yosef, cruzando sus manos, cambiando el orden de los descendientes, poniendo a Efraín antes que a Manasés. Guiándolos por la Torá, los hermanos de Yosef estaban actuando en pecado, porque al aborrecer a su hermano, como está en Levítico 19, 17, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu hermano para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que debemos aprender a perdonar a los demás para poder avanzar, para no llevar cargas en nuestro corazón de odio o rencores viejos. Es mejor hablar para solucionar los problemas y en el caso de que no haya manera de reconciliación, es mejor buscar la distancia, es mejor alejarnos para no pelear. Jacob envió a Yosef a ver a sus hermanos. Él fue, aunque sabía que verlos le traería mucho sufrimiento, porque ellos lo rechazaban cada vez que lo veían. Fue lo mismo que vivió nuestro Adón Yahshua, como leemos en Lucas 20:13. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Jacob mandó a Yosef para ver a sus hermanos y para ver al rebaño, al valle de Hebrón, a Shechem, que significa hombro. Esto haciendo alusión al madero que nuestro Adón Yahshua HaMashiach cargó sobre sus hombros al ser crucificado. Yosef buscó a sus hermanos, al igual que Yahshua vino para buscar y salvar a los que se habían perdido. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, de Mateo 15:24. Y nosotros somos el resultado de esta búsqueda. Sus hermanos trataron de matarlo, como en Mateo 26:4, y tramaron entre ellos para prender a Yahshua con engaño y matarle. A Yosef le quitaron su túnica, la túnica de su autoridad, que representaba la realeza, como príncipe de Israel. Pero sus hermanos celosos no lo reconocieron como jefe suyo, sino que al contrario. Ellos lo aborrecían y lo veían como a un siervo, como a Yahshua en Mateo 21:23. Cuando Yahshua llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras él enseñaba, diciéndole: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Cuando le quitaron la túnica a Yosef, fue muy similar como estaba predicho para nuestro Adón en el Salmo 22:18. Se repartieron mis vestiduras entre sí y sobre mi ropa echaron suertes. Y en Mateo 27:35 dice: habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando por ello suerte. También se dijo de Yahshua: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose a los fariseos de la época. A Yosef lo arrojaron en un pozo o cárcel en la tierra de Israel una vez y otra vez en la tierra de Egipto. Así como fue llevado nuestro Mesías al pretorio, a la casa de Caifás, y estuvo en la cárcel injustamente, igual que Yosef. Los hermanos de Yosef habían planeado matarle diciendo en tono de burla: «He aquí viene el soñador», como quien dice: «Aquí viene nuestro amo». Pero Reubén les dijo: «No derramemos su sangre, mejor echémoslo en el pozo», pensando en salvarle la vida y sacarlo después para entregárselo a su padre.
Entonces ellos le quitaron la túnica, echándolo a un pozo vacío. Pero una campaña de ismaelitas venía de Galaad, y Judá dijo: vendámoslo. ¿Qué provecho hay en que lo matemos? Que no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron de acuerdo. Entonces lo sacaron del pozo y lo vendieron por 20 piezas de plata, que era un valor muy bajo a comparación de lo que costaba un esclavo, diciendo así que para ellos su hermano valía mucho menos que un esclavo. Cuando esto pasó, Reubén no estaba con ellos. Le pagaron su parte por la venta de su hermano, pues se repartieron el dinero, tomaron la túnica y la llenaron de sangre de un cabrito que degollaron. Se la dieron a Jacob diciéndole: reconoce si es o no la túnica de tu hijo. La encontramos tirada en el campo. Él la reconoció y dijo: alguna mala bestia lo devoró y ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre sí. Guardó luto por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas quisieron darle consuelo, pero él no quiso ser consolado. Él dijo: descenderé enlutado al sepulcro, porque fue muy doloroso y nunca se repondría de su duelo. De la misma manera como vendieron a Joseph, así Jehudá, uno de los discípulos de Yahshua, conocido como Judas, vendió a nuestro Mesías, como está en Mateo 26:14, uno de los 12 llamado Yehudá Iscariot, o Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarle. José fue vendido al menos 3 veces antes de llegar a Egipto, por los midianitas, los ismaelitas y los medanitas. Como los gentiles hicieron comercio con José, ahora el mundo hace comercio con Jesucristo. Al igual que Yahshua fue vendido por Yehudá o Judas, luego por el Sanedrín a los gentiles. Como Jacob engañó a su padre Isaac, ahora sus hijos lo engañaron a él, mostrándole la túnica de sangre de macho cabrío, porque esta es la sangre más parecida a la de los seres humanos, y esa era usada en los sacrificios cuando estaba el templo. Y Yehudá hizo sufrir mucho a su padre al mentirle con la túnica manchada de sangre. En excavaciones antiguas se ha descubierto que las túnicas de colores solo las usaban los príncipes y reyes, como símbolo de su estatus. Por eso los hermanos de Joseph le odiaban. Con la supuesta muerte de Joseph, Jacob sufrió la muerte de su hijo, pero Yehudá, quien le mintió, pagó con la muerte de sus 2 hijos para sentir el dolor que había causado a su padre. Algo que sorprende mucho es que ellos conocieran la ley del levirato antes de que se les entregara la Torá o los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando una mujer queda viuda y sin descendencia, su cuñado tiene que darle descendencia durmiendo con ella, para que el difunto no quede sin hijo. Él tiene que tener un hijo primogénito que lleve su nombre, para que su nombre no sea borrado del pueblo de Israel. Regresando a nuestro Mashiach, por un lado tenemos al Mashiach ben Yosef, o el Mesías, hijo de Yosef, y por otro lado tenemos al Mashiach ben David, o el hijo de David, porque en su primera aparición vino como el hijo del carpintero Yosef, o José, y el padre de Miriam, o María, la madre del Mesías, también se llamaba Yosef. Cuando el Mesías regrese, vendrá como el descendiente directo de la casa del rey David. Como Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, de igual manera en el libro de Matillahu o Mateo 3:17, dice el Padre Celestial: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La cosecha que soñó Joseph son gavillas atadas de granos que murieron para traer fruto. Joseph fue odiado por contar su sueño
por sus palabras, al igual que el Mesías por sus palabras, en Yohanan o Juan 15, 22 al 25. Si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, si yo no les hubiera hablado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho las obras entre ellos que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí, también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torá: me odiaron sin causa. En Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto nos habla de cómo el mundo trata a los creyentes en el Mesías, que no siguen las tradiciones del mundo y no practican el mal. El sueño que tuvo Yosef, donde el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban delante de él, también tiene una interpretación. La interpretación es esta: el sol representa a Jacob, la luna a Rachel, y las 11 estrellas son los 11 hermanos de Yosef. Aunque este sueño no se había cumplido literalmente porque Rachel ya había fallecido, era una sombra profética de la venida de nuestro Mesías, ya que todos se inclinarían ante él en su segunda venida. En Corintios 15:41 dice: hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria, así también la resurrección de los muertos. Esto se refiere a que cada hombre a la hora de la resurrección tiene un brillo distinto. El pueblo de Israel está esparcido entre las naciones. En 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo no os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que con lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación, al considerar buenas vuestras obras. Las raíces hebreas son una cultura y un idioma diferente al del mundo. Nada de religiosidad, viviendo como extranjeros en este mundo, viendo las cosas desde el ojo hebreo, porque nuestra nacionalidad está en Israel, en la Nueva Jerusalén, como está en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Tenemos desafíos y pruebas, y debemos avanzar a través de la incomodidad para no establecernos ni estancarnos, sino ir adelante entre la corriente del mundo que nos frena, para tener habilidades y aprender, así como Elohim estuvo con Yosef y lo hizo próspero y le dio éxito por haberlo refinado en el fuego, haciéndolo pasar por cosas muy difíciles, lo convirtió en un hombre de valor. Al haber superado las pruebas sin haberse detenido en el camino, su fe no se extinguió. Aun siendo esclavo, volvió a ser un hombre libre. Fue hacia adelante. Esto fue desde lo material hasta lo espiritual. Cuando tomamos decisiones alineadas a lo que Elohim espera de nosotros, avanzamos, incluso si vas contracorriente. Así también en nuestro comportamiento con los demás, olvidando el pasado y los problemas sin guardar rencores para no desviarnos de nuestro propósito y de nuestro camino original. En Filipenses 3:13 está dicho: hermanos míos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Significa que las circunstancias no deben marcar quiénes somos ni a dónde vamos, porque a pesar de que tengamos pruebas, llegamos a donde pertenecemos. En la quinta ley ya veremos el relato de Yosef. Cuando fue llevado a Egipto, Potifar, el oficial del faraón y capitán de la guardia y egipcio, lo compró de los ismaelitas. Mas Yahweh estaba con Yosef, y todo lo que él hacía prosperaba en su mano. Así halló gracia a Yosef ante los ojos de Potifar, y le sirvió, y le hizo el segundo al mando de su casa, entregando en su poder todo lo que tenía.
Y por él Yahweh lo bendijo, su casa y todas sus posesiones, y el campo. Así como el Padre Celestial le entregó a Yahshua su casa, como está en Hebreos 5:6. El Mesías fue fiel sobre la casa de Elohim, cuya casa somos nosotros, reteniéndonos firmes hasta el final, con nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Así como el gentil Potifar fue bendecido por causa de Yosef, así los gentiles son bendecidos por causa del Mesías Yahshua, a pesar de que no siempre lo identifican como judío y hebreo, llamándolo Jesucristo. Aunque le pongan vestiduras romanas, de todas maneras, nuestro Elohim nos escucha. El propósito de Elohim es grande para los que son llamados por él. Por eso vivir mediante su voluntad es muy importante, y el conocerlo para saber su visión de lo bueno y lo malo. Así no nos preocupamos por las expectativas del mundo y dejamos de tener una carga sobre nuestros hombros. En Éxodo 19, 4-7 dice: Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro en toda la tierra, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, Juanín, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por esta razón fuimos llamados a vivir de manera diferente, siguiendo valores más que a los tesoros del mundo, buscando los tesoros del Espíritu. Incluso cuidando nuestra alimentación como está en la Torá. En Mateo 6:32 dice: Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Elohim quiere darnos un lugar importante para gobernar junto con Yahshua. Por eso debemos prepararnos en buscar el reino primero y aprender a vivir como si ya estuviéramos en él, para honrar a nuestro Elohim. En la primera carta de Pedro o Kefas 2:9 está: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Por esto vuestro valor y vuestra identidad está definida por Elohim. Para cumplir su propósito y para prosperar, debemos de obedecerlo y ser íntegros a la Torá. Aunque no somos perfectos, siguiendo la Torá nos distinguimos de entre el mundo, para no enorgullecernos de nosotros mismos, porque las bendiciones que recibimos por nuestro buen comportamiento son para bendecir a otros. Así está en Proverbios 11, 24-27. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, a éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán. Yosef se resistió a las tentaciones porque vivía delante de Elohim como el Mesías lo hizo, aunque fue tentado pero sin pecado, como está en Hebreos 4:15, porque no tenéis un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Al cabo de un tiempo, Joseph creció en la casa de Potifar y se convirtió en un hombre de hermoso semblante y de bella presencia. Y la mujer de Potifar puso sus ojos en él y le dijo: «Duerme conmigo». Pero él le respondió: «Mi amo ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este enorme mal y pecaría contra mi Elohim?». Entonces ella le hablaba cada día y él no la escuchaba. Pero un día, entrando él al hacer sus deberes, estaban solos, cuando ella lo tomó por su ropa diciéndole: «Duerme conmigo». Entonces él huyó corriendo, dejando su túnica en las manos de ella. Ella salió gritando: «Mirad, os ha traído a un hebreo para que haga burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo», y al ver que yo grité, salió huyendo, dejando su ropa. Cuando Potifar llegó, le dijo lo mismo, mostrándole la ropa de Joseph. Entonces encendió la ira de Potifar y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero Yahweh tuvo misericordia de Joseph y le hizo hallar gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. También lo dejó como encargado de todos los presos, aunque Joseph tuvo que pagar el precio de no hacer lo malo ante los ojos del Eterno, huyendo de la corrupción y de las cosas deshonestas, porque él sabía que el que ve el peligro huye. Potifar, en vez de haberle hecho un juicio justo, lo juzgó mal, solo guiándose por las apariencias, pero no indagó. Él no pudo cerciorarse de la verdad y no pudo estar seguro de actuar con justicia. Se dejó llevar por los malos comentarios de su mujer. Tenía que haber al menos 2 testigos que hablaran haber visto lo que pasó. En Levítico 19:15 dice: «No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo». Así también dice en Deuteronomio 19:5: «No tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación». Esto es, que habrá que presentar testigos sin contar con el testimonio del acusado. Joseph no permitió que las circunstancias en su contra definieran quién era él. Se aferró a la justicia del Eterno, como su padre Jacob se aferró al mensajero que le había dislocado la cadera, y estando en todo lugar y circunstancia, se comportó con integridad, fe y valor. Todo lo hizo con el propósito de agradar a nuestro Elohim, no importando su nuevo estatus social de esclavo, ni cómo lo trataron los demás. Él decidió por sí mismo comportarse dignamente, aunque no tenía nada. En Proverbios 19:25 está: «El temor de los hombres pone lazo, pero el que confía en Yahweh será exaltado». Joseph quedó como encargado de todos los que estaban en prisión y no necesitaba preguntar nada al jefe de la cárcel de todas las cosas que estaban a su cuidado, porque Elohim estaba con Joseph y todo lo que él hacía era prosperado, gracias a su integridad en la Torá, porque todavía no había sido entregada en el monte Sinaí, pero Jacob le había enseñado a andar en los estatutos del Eterno. En Deuteronomio 2:12 está escrito: «Ahora pues, Israel, ¿qué pide Elohim de ti, sino que temas a Yahweh tu Elohe, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh con toda tu alma y con todo tu corazón?» Y en el libro de Yehoshua o Josué 1:7 leemos: «Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Al igual que el Mesías, Yosef tuvo varios atributos al cumplir la Torá, como honrar a su padre y a su madre, no robar, no tener rencor, guardar la fe, no dar falso testimonio, no cometer adulterio y no codició lo ajeno, como está en Apocalipsis 12:1. Una señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol gritaba, estando en trabajo de parto, y dio a luz un varón que regirá a todas las naciones con vara de hierro. La mujer simboliza al pueblo de Israel, que dio a luz al Mesías, Yahshua, que fue arrebatada hasta el trono de Elohim. Los hermanos de Yosef vienen siendo una sombra profética, al sentir envidia de Yosef, como está en Mateo 27:18. Porque Pilato sabía que le habían entregado a Yahshua por envidia. En el siguiente relato veremos lo que le sucedió a Judá, el hermano de Yosef, cuando se separó de sus hermanos al ver a la hija de un hombre cananeo, y estuvo con ella, y ella dio a luz un hijo de nombre Después dio a luz a Onam, y por último a Selah. Luego le dio por mujer a su primogénito una mujer llamada Tamar. Pero él fue malo ante Elohim por verter en tierra, y entonces Elohim lo mató. Después, Judá le dio a su hijo Onán, pero él también vertía en tierra para no levantarle descendencia a su difunto hermano, porque él no quedaría sin herederos. Esto es un pecado muy grande ante los ojos de nuestro Elohim, el verter en tierra, porque es tirar la vida que Elohim da al hombre por medio de su semilla. También le quitó la vida a Onam. En esa época era correcto que al morir un hombre, dejando a su viuda sin descendencia, el hermano mayor de él levantara descendencia a su hermano. Pero él no quiso cumplir con su deber de cuñado. Entonces Judá le dijo a su nuera, quédate en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah crezca, entonces te casarás con él, pero no se lo dio como esposo por temor a que él también muriera. Al pasar el tiempo, la esposa de Judá falleció, y él se fue a consolar al campo a trasquilar sus ovejas. Al saberlo Tamar, se quitó la vestimenta de luto y se puso al lado del camino con el rostro cubierto, en la entrada de Timnat. Y la vio Judá y la tomó por ramera, sin saber que se trataba de su nuera. Ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, te enviaré un cabrito del ganado, y ella le pidió una prenda hasta que lo enviara. Él le dio su bastón, su sello y su cordón de su ropa. Ella concibió de él. Luego se levantó y se puso su ropa de luto otra vez. Judá mandó a un amigo a entregarle el cabrito para recuperar sus prendas, pero nadie supo quién era ella ni dónde estaba. Al cabo de 3 meses le dijeron a Judá, tu nuera Tamar ha fornicado y está embarazada. Judá respondió, sacadla y quemadla, como está en Levítico 21:9. La hija de un cohen o un sacerdote que se profana como ramera, a su padre profana, y será quemada en el fuego. También hay otra interpretación en la ley Hammurabi, que ordena marcar a las esposas infieles en la frente con un hierro candente. Cuando la sacaban para quemarla viva, ella envió a decirle a su suegro, del varón de quien son estas cosas estoy encinta. Mira ahora de quién son estas cosas. Judá las reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Selah. Y nunca más volvió a tocarla. A ella le nacieron gemelos. Al primero le llamaron Fares y al segundo Zara, de donde vendrá la descendencia del Mesías.
Tamar actuó engañando a Judá para tomar lo que le correspondía por derecho, al ser parte del pueblo de Israel y madre de los hijos de la descendencia de Judá, por haberse casado con uno de sus hijos. Ya que sus motivos eran puros, no pecó, llevando al cabo los planes del Eterno. En la última parte de esta porción de la Torá, el copero y el panadero del faraón de Egipto fueron llevados a prisión por haber encontrado una mosca en la copa del faraón y porque el pan ya no estaba en buen estado. Estando en prisión, tuvieron un sueño diferente cada uno en la misma noche. Por la mañana, Yosef, al verlos tristes, les preguntó lo que les pasaba. Ellos le contaron sus sueños y le dijeron: no tenemos quien los interprete. Y Yosef les contestó: ¿no son de Elohim las interpretaciones? Y estos son los sueños. El jefe de los coperos soñó con 3 sarmientos en flor y tomaba las uvas y las exprimía en la copa y se la daba al faraón en su mano. El panadero soñó con 3 canastos blancos sobre su cabeza. En el canasto más alto varios manjares de repostería para el faraón, y las aves comían del canasto sobre su cabeza. Yosef dio la interpretación: los 3 sarmientos de uvas son 3 días. En 3 días te devolverán tu puesto y volverás a servir la copa del faraón. Acuérdate de mí y tengas conmigo misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. Luego el panadero, al ver que su interpretación había sido favorable, le preguntó acerca de él. Y Yosef le dijo: los 3 canastos son 3 días también, y al cabo de ellos quitará el faraón la cabeza sobre ti y te harán colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día fue el cumpleaños del faraón, y levantó la cabeza del copero y del panadero. Al copero le devolvió su empleo, pero al panadero lo mandó ahorcar, como había interpretado Yosef, pero el jefe de los coperos se olvidó de Yosef por varios años. Las copas representan la celebración de Pesaj o la Pascua judía, la liberación de la muerte por medio de la sangre del Cordero, que es el Mesías Yahshua. Las copas se llaman Kiddush, santificación y juicio y redención. También es exaltación. El jugo de las uvas representa la sangre del Mesías. Yahshua bebe de la segunda copa, que es la del juicio, como está en Matillahu o Mateo 26:39 y en 20:22, en Yohanan o Juan 18:11. Estas se tomaban en la cena del Cordero asado, cuando había templo en Jerusalén, y era puesta la copa en memoria de Yahshua. Dice la Escritura, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía, refiriéndose a la copa del juicio que había de beber, sabiendo que iba a ser sacrificado por muchos. En Juan 20:22 les dijo a sus discípulos: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados en el bautizo que yo soy bautizado? En Lucas 22:20 dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Los 3 días en los que fue levantada la cabeza del copero y del panadero son los 3 días que nuestro Adón Yahshua HaMashiach pasó en la sepultura y fue levantado entre los muertos, como está en Juan 17:5, y fue puesto en el lugar que tenía antes de que el mundo fuera. Yahshua fue crucificado el miércoles y sepultado al atardecer del mismo día, y pasó 3 días y resucitó en sábado, antes de comenzar el domingo, que es el primer día de la semana. Son 3 días completos de 24 horas. Por esto Yahshua resucitó en Shabbat, porque los días se cuentan de tarde a tarde en la Biblia. En la cultura hebrea, los días comienzan al atardecer y terminan al otro día al atardecer.
Por esto sabemos que el domingo de resurrección no existe, fue un invento de la tradición católica romana, porque al decir que murió el viernes y resucitó el domingo, nos dan menos de 3 días de 24 horas en la sepultura. Por esto es mentira. El domingo es el día del Dios del Sol y no es lo que está en la Escritura. Esta enseñanza es antiescritural. El Shabbat se celebra el sábado y este día no es intercambiable por el Eterno. El pan del canasto del panadero simboliza la ciudad del Mesías, o Beit Lehem, que es Belén, que significa la casa del pan. También Yahshua dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Recordemos también que dijo, este pan representa mi cuerpo y el vino mi sangre. En Génesis 40:19 dice, dentro de 3 días el faraón quitará la cabeza de ti y te colgará de un árbol, y las aves comerán tu carne, profetizando que el Mesías iba a ser colgado de un árbol o un madero, y se cumplió. Por esto Yosef, toda su vida, constituye una sombra profética de la vida del Mesías sufriente. En la Torá nada es coincidencia, y Elohim nos muestra el futuro escudriñando a la luz de las escrituras hebreas. En 2 de Corintios 3:14 está escrito, pero el entendimiento fue endurecido, porque hasta el día de hoy en el antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo el Mesías puede quitarlo, y cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno vuelve al Adón, el velo es quitado. En Lucas 24:44 dice, era necesario que se cumpliera todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. El Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos el tercer día, y en su nombre se predicará arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No hay que sentirnos frustrados ni desesperados por lo que aparentemente no tiene solución, sino ser fieles siguiendo la justicia y la verdad que nos hace confiar en el Eterno. Porque Elohim se encuentra dentro de nosotros, porque nosotros somos templo. Él está a nuestro lado constantemente, mirando al justo y ayudándolo. No debemos de perder el tiempo en atacar, porque todos llevamos un proceso diferente. Unos van más adelante y otros van más atrás, pero todos vamos avanzando. Debemos de tener misericordia de los demás y paciencia. También tenemos que tener la seguridad de lo que somos y en lo que hacemos, siempre guiados por Elohim, como lo hizo Yosef. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga ustedes compasión. Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé shalom. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, le damos toda rabá y nos vemos la próxima semana con la siguiente parashat. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh los cuide mucho. Que tengan muy bonito fin de semana. Un excelente Shabbat Shalom y nos vemos la próxima semana. Yo soy la Jot Raquel Núñez y esto fue Bajo el Talit de Yahshua. Nos vemos la próxima semana.
Exaltado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subid acá, venid acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado. Vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto